¿Me dicen si se escucha? Sí, profe, se escucha. Perfecto. Buenos días a todos. ¿También me pueden ver? Sí, buen. Bárbaro. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Nancy, soy una de las profesoras de horario y vamos a tratar de continuar la clase que tuvieron la semana pasada y siguiendo el cronograma, ¿sí? Que está en una de las pestañas. Así que lo que yo voy a hacer ahora es salir de la pantalla, voy a compartir mi pantalla con ustedes para poder seguir trabajando un poquito con inecuaciones. Y les voy a pedir que, de ser posible, cuando quieran hacerme una consulta, abran el micrófono, así va a ser más dinámico. A ver, si alguien escribió algo de que no escucha. Micaela no escucha, no sé si es solo problema de Micaela. Vamos a ir probando, como les decía entonces, de compartir la pantalla con ustedes. A ver. Me dicen, por favor, si escuchan en la pantalla, alguien que tenga micrófono abierto. Yo sí lo escucho, profe. ¿Me escuchás? Muy bien. ¿Y ves la pantalla? Perfecto. Sí, las dos cosas. Sí, las veo. dos cosas. Bárbaro. Profe, se escucha y se ve. Bárbaro. Estoy acoplando un poco, así que voy a bajar mi volumen. Cualquier cosa me pegan un grito, porque a mí me cuesta bastante leer el chat, pero sí los escucho. Así que entre ustedes se pueden ir comunicando por chat y el que tiene micrófono grita. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces. Igual como les estoy dije. yo, así que quédate tranquila, Patri. Perfecto, Patricia. De última me mandás algún coso por WhatsApp. Exacto. Si estoy hablando sola hace un rato. Bueno, les decía, chicos, entonces, la inecuación que nos falta trabajar es del estilo de la que están viendo ahora en la pantalla, ¿sí? Ustedes trabajaron la clase pasada con productos y con cocientes comparados con el número 0, ¿sí? Mayor que 0, o menor que 0, o mayor o igual, o menor o igual. Pero cuando se encontraron con el ejercicio 7 de la práctica, habrán visto que no necesariamente aparece un 0 del otro lado. No necesariamente. Entonces vamos a ver cómo tenemos que proceder en estas circunstancias o en estas situaciones. Nuestro conjunto en este momento son números reales tales que satisfacen esta condición. Esa es la condición que tenemos que estudiar. Fíjense que es una división, o sea, es un cociente, pero del otro lado del cociente hay un 1. Presten mucha atención a eso. No es un 0, sino que es un otro número, diferente de 0. Entonces, en estas inecuaciones, la mejor manera de proceder va a ser tratar de que esta inecuación tenga el formato de la clase pasada. Antes que nada, vamos a aclarar, siempre que veamos un denominador, vamos a aclarar que el denominador debe ser distinto de 0. Acá al costadito voy a poner que el denominador debe ser distinto de 0, porque no se puede dividir por 0, y eso significa que, despejando, ¿no?, que x debe ser distinto de 4. O sea, en nuestra solución no puede estar x igual a 4. Si ustedes se fijan, los alumnos que han recibido ya las correcciones de la actividad 1 habrán notado que tal vez tienen bien resuelta la ecuación, pero les agregamos este comentario, porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir la respuesta. Entonces, como les decía, yo voy a reducirlo a la clase pasada.
me voy a preocupar por tener un 0 de uno de los lados de la desigualdad. Voy a querer un 0. ¿Cómo puedo hacer para poner un 0 ahí? A ver si alguien me ayuda a decirme cómo puedo tener un 0 de ese lado. ¿Quién se anima? Que no sea Patricia. ¿Pasas el 1 restando? Muy bien, voy a pasar el 1 restando. Eso es lo mejor que podemos hacer. Después vamos a discutir si alguien quiere hacer otra cosa, pero en principio la vamos a hacer como corresponde. Paso el 1 restando. Y atención ahora, ¿no es cierto? Porque lo que tengo es una resta. La regla de los signos que hablábamos la clase pasada sirve para producto y para división. Entonces lo que voy a hacer es hacer la resta. Acá tenemos dos términos y voy a elegir un denominador común. Entonces vamos a poner, mirando que un denominador es 4 menos x y en el otro denominador ahí abajo hay un 1, bueno, es fácil elegir el denominador común. Ahí va, 4 menos x es el denominador común. Acá seguramente no todos hacemos la cuenta de suma y resta de fracciones del mismo modo, pero a todos nos tiene que dar lo mismo. Entonces, en el primer término, como no modificamos al denominador, el numerador queda exactamente igual. Menos, pero atención, porque en el segundo término agregamos en el denominador un 4 menos x que antes no estaba. Entonces, ahora tenemos que ponerlo también. Así que me va a quedar el 1 multiplicado por 4 menos x. Esto es sacar común denominador, lo que ustedes hacen cuando hacen cuentas de fracciones. Van a tener que saber hacer esto. Algunos alumnos la hacen como la hice yo, y otros, les cuento para que les suene familiar, a veces agarran y dicen, divido al denominador por el denominador y lo multiplico por el de arriba. Y así van completando. Los alumnos que tienen alguna dificultad para hacer estas cosas, ¿sí?, no dejen de mirar los preliminares. Hay una pestaña con preliminares para practicar toda la cuestión de operaciones, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, voy a acomodar el numerador, vamos a hacer el desarrollo del numerador. Cuidado cuando acá hagamos la distributiva, cuidado, porque adelante del 1 hay un menos. Así que vamos a hacer menos 1 por 4, y eso da menos 4. Y después vamos a hacer menos 1 por menos x. Así que eso da más x. Y el resto lo copiamos igual, ahí está. Y ahora juntamos un poquito ese numerador. Juntamos obviamente la x con la x, que son de la misma familia. Tengo una x más una x son 2x, menos 6, y hemos llegado al formato de la clase pasada. Este formato es el ideal para que uno aplique la regla de los signos. Así que lo que vamos a hacer es siempre prestar atención a la desigualdad para ver si nos interesa que sea negativo o que sea positivo. Si miramos acá, el cociente debe ser menor o igual a 0. Entonces, como decíamos el otro día, primero pensemos en el menor, planteemos los signos correspondientes y después vemos cómo encajar el igual. A ver quién se anima a decirme
para que el cociente sea menor que 0 o sea negativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los casos a plantear? ¿Quién abre el micrófono? O sea, serían dos casos, ¿no? Sí, Con las pero dos ¿qué desigual- signos? A ver, ¿qué signos? ¿Cómo tienen que ser En, los dos signos? en el primer ¿Iguales? caso tiene que ser, o sea, menor y mayor, y en el segundo al contrario. Muy bien. Cuando quiero que sea negativo el cociente, los signos deben ser distintos. ¿Mm? Uno positivo y el otro negativo, o al revés. En el caso que quiera que sea positivo, bueno, el planteo es los signos deben ser iguales. ¿Eso lo están registrando, chicos? ¿Me pueden decir un sí o un no? Así como una hilerita de sí y no para que yo sepa dónde estamos parados. ¿Entienden No, el planteo de los signos? ¿lo podrías repetir otra vez, por favor? ¿Cómo no? Igual después lo tienen escrito, pero para que algo, un cociente o un producto sea negativo, uno necesita que un signo sea positivo y el otro negativo, o al revés, uno negativo y el otro positivo. Por la regla de signos, ¿no? Más por menos da menos. En cambio, cuando queremos que sea positivo, un producto o una división, necesitamos que sean positivo y positivo, o negativo y negativo. Esto es lo que estamos usando en este tipo de inecuaciones. Había una de este tipo en la actividad 1. Muchos de ustedes la hicieron bien y algunos otros, bueno, tienen la corrección indicada para que lo corrijan. Entonces, en este caso, bueno, mi planteo va a ser, pues lo escribimos como lo escribía en la clase pasada. Entonces ponemos por un lado el de arriba positivo y el de abajo negativo. O, no me entra el espacio, y al revés. El de arriba negativo, esperen que voy a correr un poquito las cosas, así me entra todo en el mismo renglón. Esto igual me pasa también en el pizarrón. El de arriba, dije positivo, y el de abajo negativo, o caso 2, el de arriba negativo y el de abajo positivo. Ahí está escrito algebraicamente lo que puse más abajo, ¿no? Positivo, acá dice positivo, acá dice negativo. Acá dice negativo, acá dice positivo. Negativo menor que 0. Positivo mayor que 0. Y ahora no me voy a olvidar de que tenemos una igualdad. Decía menor o igual a 0. Entonces, cuando tenemos una división, ¿dónde incluimos el igual a 0? ¿Quién puede ser igual a 0? La parte de arriba, la parte de abajo, las dos. A ver quién me contesta. La parte de arriba. Muy bien. El igual se incluye solamente en la parte de arriba, por lo que habíamos dicho hace un ratito, que es que el denominador no puede ser 0. Bueno, una vez hecho el planteo, ahora vamos a resolver esas simples inecuaciones. Esto lo borré porque lo tengo escrito más abajo, no se preocupen que después lo van a tener. Les decía, son unas simples inecuaciones en las que el único cuidado que deben tener es si pasan multiplicando o dividiendo un número negativo, que en ese caso hay que cambiar la desigualdad. Bueno, en esta voy a pasar el 6 sumando, no pasa nada.
Y ahora voy a pasar el 2 dividiendo. Y como el 2 es positivo, bueno, no pasa nada. 6 dividido 2, 3. Ahí me quedó que x debe ser mayor o igual que 3. Y vamos a la otra inecuación, que acá pueden hacer cosas diferentes. Algunos van a pasar el 4, otros van a pasar a la x. Yo voy a elegir pasar a la x, porque me interesa asegurarme de que pueden leer lo que queda escrito. Voy a dejar el 4 y la x va a pasar para el otro lado sumando, porque está restando. Entonces queda así. Las condiciones que se deben cumplir entonces en el caso 1 son que x debe ser mayor o igual que 3 y, no nos olvidemos que ahí hay un ni. ¿Cómo se lee esto? Yo les voy a sugerir que lean priorizando a la x. O sea, primero lean la x, porque uno quiere saber cómo debe ser x. Entonces acá dice que la x debe ser, ¿cómo debe ser x? ¿Qué dice acá? X debe ser mayor que 4. Entonces voy a ir a la recta real y voy a marcar con 2 colores cada condición para no hacerme lío. Voy a marcar x mayor o igual que 3, acá está el 3, mayor o igual, va corchete cuando hay igual, mayor o igual son todos los que están a la derecha, y con otro color voy a pintar la otra condición que era x mayor que 4. Entonces, acá está el 4, mayor que 4, ahora con paréntesis, porque no tiene la igualdad, y vamos a poner como solución del caso 1 la intersección, es decir, lo que se pintó con los 2 colores. Entonces miro lo que está pintado de rojo y de verde, y eso quiere decir que me da desde 4 sin incluir hacia más infinito. ¿Alguna pregunta de lo que hice en el caso 1? A ver, recuerden abrir micrófono porque yo no tengo posibilidad de leer el chat, si bien hay otros profes leyendo, por ahí es más fácil que me hablen. ¿Cómo vamos? Sí, está bien. ¿Está bien? Solo esta chica me está contestando, me parece. ¿El resto está acá? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Ok, muy bien. Bueno, y ahora vamos a resolver la otra parte, ¿sí? De forma análoga. Si hice bien el primer caso, no puedo hacer mal el segundo caso. Son los mismos despejes. Paso el 6 y paso el 2, que es positivo. Y ahora paso la x. Entonces ahora tenemos x menor o igual que 3 y x menor que 4. Si yo no me equivoqué nunca, me tiene que dar exactamente al revés de lo que me había dado en el caso anterior, porque estoy haciendo el planteo contrario. Los signos exactamente contrarios. Dibujo la recta y pinto. Entonces pinto los x ahora menores o iguales que 3, son los que están a la izquierda del 3. Ahora pinto los x menores que 4, todo lo que va a la izquierda del 4, y escribo cuál es la solución del caso 2. Lo que está pintado de los 2 colores es desde menos infinito, o sea, desde la izquierda viene, hasta el 3, con el 3 incluido. Entonces, cuidado, porque el ejercicio no termina acá.
volviendo a lo que estuve corrigiendo, hay gente que termina y pone como si hubiese dos soluciones. No, la solución de la inecuación va a ser siempre la unión de las dos. Entonces, cuando uno va a poner la respuesta, vamos a poner S o solución total, creo que pusieron la clase pasada, no importa el nombre, de hecho podríamos poner A, porque el conjunto se llama A. Vamos a escribir la unión de los dos intervalos, que queda más bonito si los escriben ordenados. Este intervalo tiene números más chiquitos que el otro. La escritura es muy importante, ¿sí? No solo porque hace que uno entienda mejor las cosas, sino porque ustedes van a rendir un examen choice. Entonces, si ustedes no pueden entender los símbolos que están, por ahí pensaron muy bien el ejercicio, pero no pueden decidir cuál es la respuesta. Fíjense, el 3 tiene un corchete, el 4 tiene un paréntesis. No es lo mismo que elegir la opción donde el 3 tenga un paréntesis. Así que muy cuidadosos con los intervalos. Los intervalos siempre tienen que tener o corchete o paréntesis. Nada de llaves. En los intervalos no se usan llaves. Bueno, ahora les quiero preguntar, una vez que está resuelto y que ustedes ven que nosotros les estamos diciendo que esta es la mejor manera de resolverla. ¿Alguien hubiese querido resolverla de otra manera? ¿Hay alguien que se anima a decir, mira, yo antes de que vos digas esto, hubiese hecho tal cosa? ¿Hay alguien que se anime a decir eso? Hola, profe. Sí. Yo, en mi caso, hubiese pasado el 4 al otro lado, sería menos 4. Y ¿El como 4 del denominador? Sí, sí. Ah, no, perdóname, ¿vos me hablas desde el principio o me hablas cuando hice el planteo de los casos? No, desde el principio. Desde el principio. Bueno, ella me dice que desde el principio hubiese pasado el 4. ¿Solito el 4? Claro, pero pasaba menos 4. Bueno, vamos a hacer varias observaciones. El denominador 4 menos x es el denominador común del lado de la izquierda. Yo no le puedo sacar un cachito. Cuidado con eso, porque este despeje, más allá de si estamos en desigualdades o no, no es correcto. El denominador es 4 menos x. No podés sacar pedacitos. Por eso cuando uno hace despejes, tiene que tener en cuenta cuáles son los términos de la ecuación o de la inecuación, porque no puede sacar por pedacitos. Así que ese 4 no se hubiese podido pasar, porque está acompañado con el menos x. Todo el 4 menos x está dividiendo a x menos 2. Pero probablemente, muchos de ustedes, no el 4, pero hubiesen querido pasar el 4 menos x. Y quiero mostrarles qué hubiese pasado si lo que hacemos es pasar a 4 menos x para el otro lado. Yo voy a correr la página, ustedes no van a ver más esta pantalla. No se preocupen porque me imagino, algunos habrán llegado a copiar y otros, si no, después van a ver la grabación. Ustedes vieron que pusimos un canal de YouTube para ver las grabaciones, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí vieron? Sí, está el link en el grupo. Ok, Sí, entonces profe, de lo vimos. última, ustedes pueden recuperar esta pizarra, pero yo ahora voy a cambiar de página para mostrarles lo que ocurre si paso el 4 menos x libremente para el otro lado. ¿Hay alguien que quiere hablar? Esperen, no sé por qué acoplo. A ver. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, paso página entonces
Acá justamente viene la pregunta, ¿sí? No se olviden que esta era la inecuación. Y es muy probable que alguno de ustedes diga, y esto que está dividiendo, lo paso para el otro lado. Eso lo hemos visto muchísimas veces. Entonces, vamos a ver qué pasa si uno hace eso tan libremente. Y quiero que me digan si hay algún paso cuestionable. Hacemos esto, pasa multiplicando, hago esto, una distributiva, pongo las x de un lado, x más x son 2x, y paso el número para el otro lado. Esto da 6. Y me queda entonces x menor o igual que 3. O sea que si yo paso el denominador multiplicando, la solución total o la solución del ejercicio me hubiese dado este intervalo. Primera pregunta, ¿me dio lo mismo que como la hice antes? ¿Me dio lo mismo? ¿Sí? A ver, vuelvo a poner la pizarra anterior. ¿Me dio lo mismo? No, pues. ¿Antes me había dado menos infinito 3? No. No. Falta una solución. Claro, falta una parte de la solución. Si yo hago esto, estoy perdiendo soluciones. La pregunta es, ¿dónde está el error? ¿Qué es lo que yo hice mal? ¿Por qué está mal si toda la vida me dijeron que lo que está dividiendo pasa multiplicando? ¿Dónde está el error de este razonamiento? A ver si alguien se da cuenta. ¿Dónde me descuidé? Difícil pregunta. Bueno. Que cuando te da la opción de mayor o igual a 0, tenés las dos posibilidades de poner más y menos o menos y más. Entonces te quedaría Claro, ahí pero en respuesta. si yo elijo este camino, no llego nunca a lo que vos estás diciendo. Claro. Entonces, el problema está en que cuando yo pasé el denominador multiplicando, me tengo que acordar que a veces la desigualdad se invierte. A veces la desigualdad se invierte. Y la pregunta es, si yo pasé a 4 menos x, ¿ustedes saben qué signo tiene 4 menos x? ¿Saben qué signo tiene? ¿Saben si es positivo, si es negativo? No lo sabemos, porque no sabemos quién es x. Entonces, ¿qué ocurre? Si eso fuese negativo, yo cometí el error de no haber invertido la desigualdad. Si eso hubiese sido positivo, no hubiese cometido error. Pero el tema es que yo no lo sé. Entonces, lo que a mí me tiene que quedar en la mente es que esto no se puede hacer. Esto que está acá está mal. No se puede hacer porque no conozco el signo del denominador y claramente si lo hago, estoy perdiendo soluciones. Estoy perdiendo soluciones. Así que espero que esto se lo guarden marcado con resaltador para que nadie cometa este error. La forma correcta de resolver este tipo de inecuaciones es la que usamos al principio. Es la que usamos al principio. Que acá se los puse en un cuadrito para que tampoco hagan lío, ¿no? Se va a usar cuando las inecuaciones tienen la forma
producto o cociente comparado con 0. No vayan a agarrar cualquier inecuación y plantear el caso 1 y el caso 2. No. Tiene que ser producto o división y del otro lado un 0 o un número, algo para que yo lo pueda pasar y tener el 0. Entonces, la idea es que ustedes recuerden este ejemplo y puedan completar entonces el ejercicio 7 de la práctica 1. No sé si ya estuvieron trabajando. No se olviden que si les queda alguna duda, pueden ir a la actividad 1, porque estos temas corresponden todavía a la actividad 1, y escribir su pregunta ahí donde dice consultas de la actividad, y están divididos por comisiones. Así que si alguno quiere mostrar lo que está haciendo porque se trabó o lo que fuera, puede escribirlo ahí. El ejercicio 7, chicos, es muy importante. Muy importante. En todo examen hay una inecuación de este tipo. Solo que no hay que confundirlas. Las del ejercicio 7 con las del ejercicio 4. Porque en el ejercicio 4 no hay que usar la regla de signos, porque no hay producto o cociente. Uno después empieza a entusiasmar y quiere usar esto para todo. No, presten atención. Esto es para el ejercicio 7, como les puse al principio. Bueno, y ahí les dejé 2 inecuaciones más, que no las voy a resolver ahora, después las completan ustedes, que tienen relación con la inecuación anterior. Tienen relación con la inecuación anterior. La realidad es que ustedes pueden hacer todo el planteo y llegar a la respuesta, o algunos de ustedes se pueden dar cuenta de qué es lo que va a pasar. Presten atención que lo que yo hice fue, en vez de menor o igual, puse solo menor. Solo menor, la misma estructura, pero en vez de menor o igual, solo menor. Quiero que lo piense cada uno, pero si alguno se anima a anticipar la respuesta, me vendría muy bien, me gustaría. ¿Alguien se anima a decir qué pasa si en vez de menor o igual pongo menor? Miren que es la misma inecuación de antes. Les voy a anotar acá lo que me había dado antes, porque ustedes no lo están viendo. Esta me había dado como solución, esperen que yo tampoco la tengo a la vista, me había dado como solución esto. Esperen, copié mal. Esta es la anterior. Repito, con menor o igual. Con menor o igual. ¿Qué va a cambiar si en vez de menor o igual dice menor que 1? El corchete pasa a ser Exactamente. El corchete no va a estar, porque no vamos a poner nunca el igual. Esto es lo que les va a tener que quedar. Ustedes lo van a hacer y van a chequear que les da esto. Pero como les dije hace un rato, después de hacer varias inecuaciones de este tipo, uno va a llegar a estas conclusiones y va a trabajar un poquitito más rápido. Ustedes después la hacen, plantean caso 1, plantean caso 2, y se dan cuenta de que llegan a esa respuesta. Y más difícil, si pongo mayor o igual que 1, si pongo mayor o igual que 1, ¿qué pasará? Antes había resuelto con menor o igual que 1. Y me había dado como solución, acá dibujo la solución, me había dado esto. Acá está graficada la solución con menor o igual que 1. Y si yo ahora quiero mayor o igual que 1, ¿qué me tiene que dar?
¿Mayor o igual que 1 no es lo contrario que menor o igual que 1? Si en este espacio, lo vamos a pintar de amarillo, si acá, en estos X, la expresión es menor que 1, ¿qué va a ocurrir en el medio entre 3 y 4? Debe ocurrir lo contrario. ¿De ser intervalo? ¿Cómo? ¿Se unirán y dejarán de ser una unión de intervalos? Exactamente, porque lo contrario significa que vamos a estar en el medio, lo contrario, o sea, los X que lograban el menor, bueno, no van a ser los X que logren que me dé mayor, ¿eh? Una cosa es complementaria de la otra. Entonces lo mismo, acá les pongo chequear, pero como respuesta les debe dar el 3, 4. ¿Mm? Esto lo pongo para que lo hagan, para que lo hagan y empiecen a comparar los diferentes resultados. Yo tengo una duda. Bueno, sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, yo. Antes cuando queda 4 4 menos X es menor a 0. Quería saber por qué quedaba 4 es menor a X. Yo en mi caso hubiese dado vuelta el menor a 4 menor a X y me quedaría 4 es mayor a X, por el tema del menos, pero no A ver, sé. mira, voy a pasar a la página anterior para ver lo que vos me decías. Vos me decís que acá no hubieses despejado como yo, hubieses elegido despejar de otro modo. Entonces, sí. A ver, yo lo voy a escribir acá al costadito, no sé si lo ven, lo voy a poner en un cuadradito, lo que vos me estás diciendo. Sí. ¿Cómo hubieses despejado, me decís? Vos tenés 4 menos X menor que 0. Sí. ¿Cómo querés despejar? Yo hubiese pasado, primero pasaría el 4. Muy y bien. Después, si vos pasás el 4, ¿qué te queda del lado izquierdo? Menos X menor a 4. Muy bien. ¿Cómo? Menos X menor a 4. ¿A 4? A menos 4, perdón. A menos 4. Perfecto. Hasta ahí vamos bárbaro. Sí. Ahora hay que sacar el menos, ¿sí? Pero no se olviden que este menos X es como tener menos 1 por X. Solo que no se escribe porque no hace falta poner el 1 cuando hay un producto. Pero es esto lo que tenemos. Entonces, ahora, cuando vos pases el menos 1, te queda así. La X queda de este lado solita. Del otro lado tenías al menos 4 y el menos 1 va a pasar dividiendo. El menos 1 pasa dividiendo, pero el menos 1 es negativo. Por lo tanto, hay que invertir la desigualdad. Entonces queda que X es mayor que 4, que creo que es lo que vos me dijiste. Sí. Bueno, pero eso que vos decís es lo mismo que lo que puse yo. Sí, Volví a mirar mi dibujito. No entendía cómo había llegado. Perdón. Yo llegué como más rápido. En vez de pasar el 4 y después cambiar el signo, pasé a la X. Lo que yo hice fue agarrar esta X y pasarla directamente. ¿Qué es? Más práctico, pero reconozco que a veces genera un problema porque ustedes después no les cuesta leer cuando la X está del otro lado. Entonces, la verdad que el alumno que lo quiere hacer, como me contó recién su compañera, está perfecto. Esta es la otra forma de hacer. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, les decía, vamos a pasar a lo que queda para que ustedes puedan terminar con la práctica 1, porque esta semana ya deberían terminar con la práctica 1. Yo acá les puse un comentario para que tengan en cuenta en el ejercicio 8, los chicos que no han trabajado con módulo en el colegio, o los que trabajaron para hacer como un recordatorio, ¿sí? El módulo de un número, esto lo piden en el ejercicio 8, repito, el módulo de un número que se escribe con unas barritas verticales,
esto que está acá, dice módulo de 4, para los que no lo saben. El módulo de 4, acá tendría que haber puesto algo para separar, perdón. Después acá dice módulo de -4, ¿sí? El módulo de un número real es la distancia que hay al 0, la distancia del número al 0. Entonces, cuando yo hablo del módulo de 4, acá está el 0. Y acá está el 4. Entonces, cuando digo módulo de 4, les estoy preguntando cuánto mide la distancia. Por eso puse que el módulo de 4 es 4. Y presten atención que -4 también tiene distancia 4. O sea, el módulo de -4 también es 4. Por eso la gente suele decir, bueno, mira, el módulo, sacale el signo, porque es el mismo número con signo positivo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa más que nada en esta materia respecto del módulo es que ustedes no hagan lío a la hora de resolver este tipo de ecuaciones. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Cuando uno tiene que resolver la ecuación x cuadrado igual a 9, hay varios caminos. Podríamos pasar el 9 restando, podríamos después hacer diferencia de cuadrados, o podríamos usar la fórmula resolvente. Como les dije, muchos caminos. Pero la mayoría de ustedes opta por este. Decir, bueno, el cuadrado pasa como raíz. Cuidado con eso, porque no es tan así. Lo correcto en una ecuación o en una inecuación es, para no modificarla, hacer lo mismo de los dos lados de la igualdad. En general no lo hacemos, pasamos por alto ese paso, pero en este caso podríamos llegar a perder soluciones si decimos que el cuadrado pasa como raíz. Entonces, lo que yo les anoté acá es que cuando uno tiene un cuadrado y aplica la raíz, eso no da exactamente X. Cuidado porque estoy diciendo algo que la mayoría de ustedes no sabe. La mayoría de ustedes tiene entendido que si dice raíz de X cuadrado, puede tachar esto con esto. Y eso no es cierto cuando el índice de la raíz y la potencia es par. Acá se los anoté para que tengan cuidado. Cuando tenemos el mismo índice de la raíz y la misma potencia, solo se pueden tachar cuando es impar. Acá, ¿ven? Acá se puede tachar. Pero cuando es par, no. ¿Por qué? Porque cuando es par, hay dos soluciones. Y al tachar estamos perdiendo las dos soluciones. Entonces uno puede ser formal, escribiendo todos los pasitos que yo escribí, o si no, y creo que igual esto ya lo comentó Fernando la clase pasada, si uno no está acostumbrado a trabajar con el módulo, no se olvide que en el despeje hay dos soluciones. Por un lado va a ser la raíz de 9, pero también puede ser menos la raíz de 9. O sea, siempre que tengan una ecuación de esta forma, x cuadrado igual a un número positivo, no se olviden de que hay dos soluciones. Les repito, es lo más aplicable de la parte de módulo, pensando en cómo aparece en la guía. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes manejen el módulo
para resolver estas ecuaciones. Por eso se los puse ahí. Los alumnos que vayan a hacer el ejercicio 8 o cuando lo vayan a hacer, traten de pensar gráficamente, ¿sí? No se pongan a hacer despejes en el ejercicio 8, que hay módulos. Vayan, dibujen la recta real y marquen los números que cumplen con esa condición. Recordando que el módulo de X es la distancia de X al 0. Entonces, cuando quieran dibujar esos conjuntos, repito, vayan a la recta y empiecen a marcar. Estos números son los que cumplen, nada más, nada de despejes. En esta materia no necesitamos más formalidad a la hora de manejar el módulo. Bueno, después en la práctica 1, los temas que siguen no van a entrar en este cuatrimestre. En este cuatrimestre no entran vectores ni distancia en el plano. No entran. Quiere decir que no van a estar en los parciales, quiere decir que no van a estar en el final de la primer fecha, o sea, el final que les va a corresponder a ustedes, en el primer final. Si a este final les quedara colgado 2 años, bueno, ahí no les puedo asegurar que el tema no vaya a entrar. Bueno, con esto cerraríamos la práctica 1. Tenemos que empezar a trabajar con la práctica 2 porque estamos en la segunda semana y según el cronograma tenemos que arrancar con la práctica 2. Después, si nos llegara a quedar un ratito y alguien quiere hacer algún comentario de la práctica 1, ¿vamos más o menos bien? Profe, Sí, profe. Sí. ¿Quién quiere preguntar algo? Había una vocecita que quería hacer una pregunta. Abrí micrófono. profe, yo quería saber qué temas dijo que no entraban. Y ahí está escrito, ¿no lo ven? A ver, por ahí no se ve, perdón. En este cuatrimestre no entran vectores ni distancia en el plano. Gracias. Ahí está. Bueno, vamos a la práctica 2, entonces. Oh, pensé que, ahí está. Vamos a la práctica 2, empezamos a trabajar con funciones. El tema central de nuestra materia son las funciones. Ustedes ya habrán trabajado con funciones en el colegio. Nosotros vamos a trabajar con funciones en el plano. Ahora vamos a pasar a trabajar en un sistema de coordenadas. Ahora vamos a representar en esto. Lo conocen, es el sistema de ejes cartesianos, 2 rectas perpendiculares. Acomodamos los números en el eje horizontal. Bueno, qué chiquitito que lo hice. En el eje horizontal, con la convención, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. Y en el eje vertical, hacia arriba los positivos, hacia abajo los negativos. ¿Cómo se llama el eje horizontal? Ordenadas. ¿Cómo? Abscisas. X. Muy bien, se llama el eje X o eje de las abscisas. Esta palabra la vamos a recordar porque va a aparecer, o eje de las abscisas. Y el eje vertical es el eje Y o eje de las Ordenadas. ordenadas. Muy bien, ordenadas. Ahí está. Entonces, ahora, atención, que nosotros vamos a tener puntos en el plano. Puntos en el plano. Y para decir dónde está el punto en el plano, para que yo le cuente a alguien dónde dibujé el punto, alguien que no está viendo la pantalla, le tengo que dar 2 coordenadas. Le tengo que decir, mira, el punto está
y proyecto el punto al eje X en forma vertical, proyecto el punto al eje Y en forma horizontal y digo que el punto que está dibujado en el plano es el punto de coordenadas 3 para la X, 1 para la Y. Par ordenado. Siempre primero se lee la coordenada en el eje de las abscisas y después la coordenada en el eje de las ordenadas. Primer coordenada, segunda coordenada. Este punto que estoy marcando, ahí donde se cruzan los dos ejes, es el punto de coordenadas. ¿Qué punto es? ¿La ordenada de origen? No, el punto este, ese punto que está donde se cruzan los dos ejes, tiene qué coordenadas. ¿Quién es la X y quién es la Y? 0,0. Exacto, 0 en el eje X, no está ni a la derecha ni a la izquierda. 0 en el eje Y, no está ni arriba ni abajo. Es lo que llamamos el origen de coordenadas. Entonces, nosotros en el plano, esto es el plano, formalmente se llama R2, no son los números reales de la clase pasada, sino son R al cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos dos coordenadas. La primera es un número real y la segunda es un número real. Entonces, les decía que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en el plano con funciones. A veces me van a dar o voy a hacer un dibujito. Yo ahora les voy a dibujar una curva que represente a una función. Supónganse, no sé, vamos a hacer que pase por acá, que pase por acá y que pase por acá. Voy a dibujar una curva. A ver si me sale. Sí, esperen que me equivoqué. Tenía que haber puesto el otro lápiz. Bueno, más o menos me salió la curva. Ahí está. Yo dibujé una curva en el plano, una curva cualquiera. La curva tiene infinitos puntos. Infinitos puntos. Esta curva representa una función que la voy a llamar f. Entonces vamos a recordar por qué motivo esta curva representa una función. Esto es algo que no voy a escribir la definición formal en este momento porque la verdad es que nosotros siempre vamos a trabajar con funciones en este curso, o casi siempre, pero es interesante que uno tenga alguna idea de por qué esto es una función. Supónganse que yo miro este punto del gráfico. Ese punto tiene un valor en el eje X y tiene un valor en el eje Y. Entonces, lo que estoy observando es que el valor de X tiene asignado en el gráfico un único punto. Este valor de X, cuando yo voy a mirar el gráfico, me encuentro con un solo punto que corresponde a ese X. Esa es la condición que se debe cumplir para que un gráfico corresponda a una función. Cada X debe tener asignado un único valor en el eje Y.
Eso es lo que tiene que ocurrir, repito, para que sea función. No estoy siendo formal, no escribí, repito, la definición formal, creo que nos alcanza con la idea. Mientras que si yo les muestro este dibujo, miren lo que pasa. Voy a dibujar una curva así. Miren si yo agarro este valor de X. Si yo agarro ese valor de X y voy a mirar la curva, me encuentro con este punto sobre la curva y me encuentro con este punto sobre la curva. ¿Ven que ocurre lo contrario de antes? Hay un valor de X que tiene en la gráfica dos puntos asociados. Eso significa que este gráfico no corresponde a una función. Este gráfico no corresponde a una función. Si cada X tiene un único Y, es una función. Si no, no lo es. Entonces, nosotros, como les decía, vamos a trabajar con el gráfico de funciones. Nuestro objetivo es que al final de la materia ustedes puedan dibujar cualquier función. De a poquito vamos a ir llegando a eso, no nos vamos a apurar. Voy a aprovechar que tengo entonces el dibujito y les voy a hacer algunas aclaraciones, voy a poner algunos nombrecitos, ya que estamos, nombrecitos que probablemente ustedes conozcan, pero aprovechemos. Este punto que voy a pintar de violeta y este punto que voy a pintar de violeta, que vamos a poner, imaginemos que, no sé, que es el número 2 y que es el número 5. Vamos a suponer. ¿Qué particularidad tienen esos puntos? ¿Por qué los elegí? A ver si alguien se da cuenta qué pasa con el gráfico de la función en esos puntos violetas. A ver qué pasa. ¿Por qué los habré elegido? Porque es por donde pasa X. La función pasa por X. Porque es donde toca al eje X, exactamente. Sería donde la curva interseca al eje X. Esos puntos en esta materia los vamos a guardar en algo que vamos a llamar conjunto de ceros. C sub 0. Esa es la notación que vamos a usar para lo que vamos a leer como conjunto de ceros o raíces de una función. Es el conjunto, por eso voy a usar llaves, que tiene como elementos, o metidos adentro, al número 2 y al número 5. Gráficamente, como bien dijo recién una compañera, son los puntos donde toca al eje X. Puntos donde F toca al eje X. Aproveché para introducir el conjunto de ceros porque nos va a acompañar a lo largo de toda la materia este conjunto. Y ya que estamos también, les pregunto, ¿por qué estoy marcando ese de verde? Que vamos a suponer, no sé, que es el 3. ¿Por qué estoy marcando ese de verde? ¿Qué es lo que pasa en ese punto? ¿Qué hace la gráfica en ese punto? Pasa por el eje Y en este caso. Exactamente. Es el punto donde la gráfica toca, no al eje X, sino toca al eje Y. Este punto es donde
F toca al eje Y. ¿Y cómo se llama ese punto? A ver, ¿quién sabe cómo se llama el punto donde toca el eje Y? Se llama, ahora cuando lo diga me van a decir sí, ordenada al origen. ¿Por qué? Porque es el valor de Y, 3, que corresponde al 0. Porque este punto, en realidad, pensado como punto del plano, el punto verde, es el punto que tiene en el eje X 0 y en el eje Y 3. Es el punto de coordenada 0, 3. Entonces nosotros vamos a trabajar mucho con las raíces y vamos a también trabajar con la ordenada al origen. Bueno, un poquito más de formalidad le vamos a dar a este asunto porque se van a encontrar con esta notación y no quiero que se asusten. Lo voy a escribir en la página de atrás porque acá me va a quedar muy apretadito. Entonces, les repito, no se preocupen si no llegaron a copiar porque después tienen la grabación. Voy a pasar a la página de atrás y antes de leer con ustedes el recordar, les voy a señalar algunas cositas más en un gráfico. Después leemos eso que está ahí arriba. Bueno, el eje Y me salió medio torcido, pero no importa. Entonces, voy a dibujar una gráfica de una función cualquiera, no importa. Una función cualquiera. Voy a dibujar la gráfica. Y entonces vamos a, como les decía, a escribir algunas cuestiones para que no se asusten cuando encuentren los ejercicios. Se van a encontrar con esta notación, F, 2 puntos, y acá les van a poner un conjunto, que yo en general lo voy a llamar A, flecha, y otro conjunto, que lo voy a llamar B. Son dos conjuntos, que significa que la función relaciona a un elemento de este conjunto con un elemento del segundo conjunto. La función toma valores en el conjunto A, toma un X que pertenece al conjunto A y le asigna un puntito en el gráfico, que es el valor que leemos en el eje Y. Entonces, la manera de escribir quiénes son los conjuntos van a encontrar que es esta. En principio, en la mayoría de los ejercicios van a encontrar que acá dice R y R. O sea que la función toma valores dentro del conjunto de números reales. Después, más adelante, bueno, vamos a tener alguna situación más particular, pero en principio trabajamos con R y R, y como les decía recién, acá tenemos el gráfico, acá tenemos un punto del gráfico. Este punto en forma genérica lo vamos a escribir así. Atención con esto, porque lo van a necesitar para la actividad 2. Un punto cualquiera del gráfico de una función tiene una primer coordenada, que la vamos a llamar X, y una segunda coordenada, que es precisamente el valor que toma la función en ese X. O dicho de otra forma, la Y, ¿no? En lugar de esto podemos poner Y. Esto se va a entender un poquito mejor cuando trabajemos con la fórmula de una función, porque ustedes están más acostumbrados a trabajar con
fórmulas en principio y no tanto con hacer un análisis de los gráficos. Entonces, permítanme que antes de poner una fórmula les ponga nombres. Este conjunto A se llama dominio. El dominio de una función, que es un conjunto muy importante porque nos dice cuáles son los valores que pueden ingresar a la función. Y el otro conjunto, que se llama codominio, y que no le voy a poner nada de amarillo, porque no es tan importante, ¿sí? Que es un conjunto que, bueno, puede contener, o mejor dicho, me voy a corregir, no puede contener, contiene a los valores que toma la función. Miren un ejemplo para que sea más fácil. A ver, ¿qué alumno se anima a decirme un ejemplo de una función? A ver, si alguien me dice un ejemplo. Si yo no hubiese hecho todos estos dibujitos y les hubiese dicho de entrada, alguien que me diga una función, ¿qué me hubiesen dicho? A ver quién se anima a hablar. ¿Nadie? Profe, yo iba a preguntar algo. Sí. Yo en secundaria había visto dominio e imagen. ¿El codominio es lo mismo que la imagen o es No, otra cosa señorita. diferente? Ok, Ahora ok. vamos a llegar a la imagen. No es lo mismo que la imagen. Dale, Ahora buenísimo. lo vamos a marcar. Espérame un segundito que ya te lo digo. Dale, Las dale. funciones pueden venir dadas por fórmulas, como les decía. Ustedes están más acostumbrados al manejo de las fórmulas que de los gráficos. ¿Alguien se anima a darme un ejemplo de una fórmula? De una función inventada, ¿eh? Una función cualquiera. ¿Nadie? A ver si esto les suena. A ver si alguna vez vieron esto. Si yo escribo eso, que escribí ahí, ejemplo pongo. ¿Lo saben leer eso? ¿Qué dice ahí? Upa. ¿No se anima nadie? ¿No sabe nadie? ¿Los perdí a todos? ¿La función de x es igual a 3x menos 1? Exactamente. Esto ustedes lo leen así. F de x igual a 3x menos 1. ¿Sí? Esto significa, esta formulita quiere decir que en la función vamos a ingresar un valor o varios que se llaman x, f de x, y la función o la fórmula es como una maquinita que hace algo y devuelve un valor. En este caso, uno diría, yo entro o elijo un valor de x, lo meto en la fórmula, que como les decía es como una maquinita acá, que agarra ese x y hace una cuentita. Hace 3x menos 1 y se obtiene un valor de salida. Entra un valor de x, que es el que represento en el eje x, y sale un valor de y, ¿sí? Que, repito, es haciendo la cuenta. Supónganse que yo pongo como x, meto en la formulita el 2. Digo, bueno, voy a poner el 2. Lo pongo en la formulita, ¿y qué es lo que sale? Si meto el 2, si hago la función en 2, la función evaluada en 2. ¿Cuánto da f de 2? 5. 5. F de 2 da 5. Algunos de ustedes, a ver si esto les suena más,
porque acá o no están hablando o parece que no lo saben. Muchos de ustedes seguro que hacían una tablita de valores en el colegio. Decían, vamos a poner acá valores para X y acá valores de Y. Pero los valores de Y, ¿cómo los obtenían? Precisamente los obtenían a partir de la fórmula. Entonces, entra el 2, lo reemplazo y me da 5. Cuando entra el 2 a la función o a la maquinita, sale el 5. ¿Esto lo hacían de la tablita de valores? Sí. Sí. Sí, ¿no? Entonces, fíjense que por ahí esta es la forma que ustedes más reconocen, pero es lo mismo que lo que yo estaba haciendo con el esquemita del dibujito de recién, o es lo mismo que hago cuando miro los ejes cartesianos. Entra un X y sale un único valor de Y. Si yo fuese a hacer la representación de esto, voy a borrar la maquinita porque me parece que la maquinita no ha tenido nada de éxito. Si yo fuese a representar, el punto que debería dibujar es el 2 para X y el 5 para la Y. Esta es la fórmula de la función. Tenemos la fórmula de la función que establece la relación entre X de entrada y valor Y de salida. Puedo calcular diferentes puntos haciendo la tabla, como la hice, y por supuesto también puedo ir y hacer la representación. Entonces, los valores de X están en el dominio, porque son los valores de entrada, los valores de X, los que marco en el eje X, y los que les dije que eran muy importantes. Los valores de salida, los valores de Y, forman lo que vamos a llamar el conjunto imagen, que es el que mencionaba recién alguien. El conjunto imagen también va a ir de amarillo, porque el dominio y la imagen de una función son algo muy importante. Además de la fórmula, saber quién es el dominio y la imagen de la función. La imagen son los valores que va a tomar la función, son los valores que vamos a señalar en el eje Y, el dominio son los que vamos a señalar en el eje X, y ahora viene la pregunta o el comentario de lo que hacía recién una compañera. La imagen no necesariamente coincide con el codominio. La imagen está dentro del codominio. A veces es igual, pero no necesariamente. La imagen son los valores que toma la función. La imagen son los valores que toma la función. Acá lo voy a agregar en mi recordatorio, acá que ahora lo leemos. Imagen de F son los valores de Y que, y voy a poner usa la función, porque me parece que ustedes se van a llevar mejor con la palabra usa, aunque formalmente sería toma. Son los valores de Y que toma la función, ¿sí? La imagen está contenida o es igual al codominio.
Nosotros en esta materia, a menos que se diga lo contrario, vamos a poner siempre los números reales en el codominio. La imagen no necesariamente van a ser todos los números reales. Miren este dibujito que yo hice acá. Voy a marcar este puntito acá. Supónganse que este sea el número, no sé, -4. Si ustedes miran esta curva, que yo dibujé, esta función o esta curva, que por ahí algunos de ustedes incluso se anima a ponerle nombre, no está usando todo el eje Y. Miren cada uno de los puntitos del dibujo y llévenlo o trasládenlos al eje Y, para darse cuenta que la curva no está usando todo el eje Y. La curva está usando... Profe, Sí. se le trabó la imagen. ¿Y en qué parte te quedó la imagen? En donde está la parábola y estábamos Ahí haciendo la tabla de dijo el valores. nombre, ahí dijo parábola, que era lo que yo decía que muchos de ustedes le van a poner nombre. Yo estoy con una parábola en la pizarra, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora, a ver si ves o no, es pintar desde el -4 hacia arriba. ¿Se ve o no? Sí, sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Sí, profe, ahí se ve. ¿Por qué pinté eso? Porque esa es la parte del eje Y que está usando la función. Eso es lo que voy a llamar conjunto imagen. En este caso con el -4 incluido, porque el -4 corresponde a este puntito. Si uno mira el gráfico, abajo del punto verde no hay función, no hay dibujo. Por eso digo que la función usa desde el -4 hacia arriba, y por eso voy a decir que la imagen de F es el intervalo de -4 hacia más infinito. Ese es el conjunto imagen de la función esta que está dibujada, que lo voy a pintar también de celeste porque es lo que está hecho en el gráfico. Acá vamos a poner una línea porque no quiero que se confundan. Una cosa es la función que está abajo de la línea y otra cosa es la función que está arriba de la línea. Entonces, nosotros, como les decía, vamos a tener que poder leer la imagen en un gráfico, vamos a tener que entender, mirando, por ejemplo, esa tabla de valores que está escrita ahí abajo, que el número 5 está en el conjunto imagen, porque el número 5 es el reflejo del número 2. Cuando X vale 2, la Y vale 5, entonces el 5 es la imagen del 2. ¿Qué otra cosa no escribí? No escribí que este renglón de la tabla se puede escribir así: F de 2 igual a 5. Acá tenemos 3 formas diferentes de decir lo mismo. 3 formas diferentes, y yo me tengo que acostumbrar a las 3. Puedo mirar el gráfico, y ahí dice que el 2 es o que el 5 es el compañero del 2. Acá dice lo mismo, que el 2 está con el 5, y en la tabla también dice lo mismo. Dice que el 2 está con el 5. 3 formas de leer lo mismo, que en forma sintética yo escribiría así para que nadie se lo olvide. F de X es igual a Y.
La Profe. función entra, ahí te escucho, entra un X y sale un Y, en forma genérica. Decime. Te escucho. Ay, ahora lo perdí. ¿Qué me ibas a preguntar? Que si podías ¿Si podía? bajar un poco la imagen, que no llego a ver. Bajar para dónde? Bajar. Yo en este momento tengo la pantalla ocupándome mi pantalla. ¿Qué parte no llegas a ver? ¿Parte de abajo? ¿La parte de abajo? Sí. A ver ahí. No sé, se me corre. Medio complicado. No sé qué decirte, ni cómo ayudarte. Igual no te preocupes, que después lo vas a poder completar. No sé realmente qué parte es la que no estás viendo, porque yo en este momento tengo todo en pantalla. No sé por qué, por ahí vos no. Entonces, te repito lo que dije igual, ¿no? Que hay diferentes maneras de decir lo mismo y que ustedes tienen que estar habituadas a las tres. Puedo decir, el gráfico de la función pasa por el punto 2,5, o puedo decir f de 2 es igual a 5. Que como decía, escrita en forma genérica, y acá te lo voy a agrandar porque esto me interesa que lo guardes, f de un x es igual a un y. F de Q entra X, sale Y. Así que indistintamente yo voy a usar f de X o voy a usar Y. Y ese es el motivo por el cual cuando yo hice el gráfico acá arriba, dije, y después lo volví a escribir en el resumen, que los puntos del gráfico de una función son de esta forma. Los puntos del gráfico de una función son un valor de X, que ahora vamos a decir nada más porque estamos al borde del tiempo, que pertenece al dominio de la función, y la clase que viene seguiremos hablando del dominio. Igual ustedes acuérdense de que tienen que leer el material del campus para no estar atrasados. Entonces les decía, tiene un valor de X y tiene un valor de Y. ¿Sí? Un valor de Y. Pero repito, yo puedo poner Y o puedo poner f de X. Es lo mismo, y la realidad es que si yo tengo la fórmula de la función, bueno, lo puedo calcular. Así vamos a escribir a los puntos del dominio, perdón, a los puntos del gráfico de una función. Y tal vez tiro alguna idea del dominio para que puedan avanzar un poquito más. El dominio yo dije que era súper importante, que son los valores de X que utiliza la función. Esto tiene que ver, así como la imagen estaba relacionada con el eje Y, el dominio está relacionado con el eje X. Gráficamente el dominio va a ser todo lo que usamos del eje X. Uno mira el gráfico y dice, uy, este gráfico está usando todos los puntos del eje X. Bueno, entonces el dominio son todos los reales. Eso desde el lado gráfico. Desde el lado analítico, hay que mirar un poquito la fórmula, que la fórmula no tenga inconvenientes desde el punto de vista algebraico. Pero la verdad es que no me da el tiempo para meter eso acá. Yo soy un poquito lenta, voy a tener que acelerarme un poco, pero repito, las clases están pensadas como complemento. Lo ideal, como dijimos la clase pasada, es que ustedes vengan con material visto, con material leído, y acá ir complementando. Yo no sé si habían llegado a leer algo de funciones o no, pero bueno, de a poquito vamos a ir haciendo que esto funcione mejor. Bueno, no sé, si alguien quiere hacer alguna consulta va a tener que ser muy cortita, porque supongo incluso que algunos de ustedes tienen otra clase, no sé. Les diría así en general que traten de trabajar, estar al día, entrar a las pestañas, averiguar
en cada lugar qué cosas hay. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que cerremos? Profe, ¿puede volver a explicar lo de la imagen? O sea, ¿cómo le representó el -4 a infinito? Mira, lo que yo hago, te voy a poner acá, así se ve mejor. Lo que yo hago, te voy a dibujar otra curva ahora. Y nos quedamos hoy con la imagen y dejamos el dominio para hablarlo la próxima. Mira, yo te voy a dibujar una curva, otra curva. Entonces, suponete que te dibujo esta curva. Ahí está. Esta curva también representa una función, porque cada x tiene un único y. Este x tiene un único punto. Este x tiene un único punto. Este x tiene un único punto. Por eso esto que estamos mirando es una función. Ahora, si yo quiero saber cuál es la imagen de la función, y la función la tengo dibujada, lo que hago es cada punto proyectarlo o leerlo en el eje Y. Y voy viendo qué parte del eje Y se va cubriendo. ¿Qué parte del eje Y se va cubriendo? Entonces, si vos te tomás este trabajito, no mamarrachando, sino como imaginando la situación, te vas a dar cuenta que vas a ir llenando el eje Y desde acá, mira. ¿Ves este punto que está acá? Sí. Vas a ver que todo lo que marcas, todo lo que llevas al eje Y, te queda por debajo de este valor. Si vos vas a mirar arriba de este valor, que te lo invento otra vez, yo suelo inventar todo el tiempo, ahí te pongo que es un 5, si vos vas a agarrar o al 6, o al 7, o al 8, o al 9, vas a ver que no hay gráfico de la función. Ningún punto del dibujito podría haber llegado ni al 6, ni al 7, ni al 8. ¿Eso te das cuenta que los puntos llenan del 5 para abajo? Claro, o sea, son los que pertenecen a la función. ¿Hasta dónde? Esos son, exactamente, son los IES, que pertenecen a la función, porque están en el eje Y. Entonces, la imagen es desde abajo de todo, desde menos infinito venimos, hasta el 5, sin pasarme del 5. Porque cualquier punto que esté más arriba no pertenece al gráfico de la función. Y ya que estamos, porque siento que quedó muy incompleto, a ver si alguien se anima, y con esto sí cierro, a decirme qué es lo que uso pero del eje X. O sea, ahora los puntos, en lugar de proyectarlos al eje Y, necesito que los proyecten al eje X. El punto al eje X, al eje X, al eje X, al eje X. ¿Qué estoy usando del eje X? ¿Todos los números reales? Todo, exactamente. De menos infinito a más infinito. Usando todo. Exacto. O pongo de menos infinito a más infinito, o pongo R. ¿Sí? Es lo mismo, como les guste más. Tienen que saber que es lo mismo. Lo escriben así o lo escriben así. Entonces, acuérdense, proyecto el dibujo sobre el eje X y leo el dominio. Proyecto el dibujo sobre el eje Y y leo la imagen. Gráficamente es lo que trabajamos hoy. Bueno, vamos cerrando, esperamos sus consultas por foros, espero que les haya servido, y bueno, después me van diciendo, si tenemos que cambiar algo, vamos cambiando. ¿Les parece bien? Bueno. Dale, profe. Sí, perfecto. Nos vamos despidiendo. Sí. Chau, profe. Hasta la próxima. Chao, gracias. Saludos. Chao, gracias. Gracias. Chao a todos. Chao, chicos. Voy a sacar esta cosa, a ver cómo hago. Se me cerró todo, siempre.
Esperen, que no fue mi intención cerrar todo, pero suelo hacer lío. Bueno, no sé si estoy en pantalla, no estoy. Bueno, está en pantalla chao ahora. a todos Sí, estás, profe. entonces, Chao a todos. Gracias. A ustedes, chicos, gracias.